El Señor es grande en misericordia y realmente es tardo para la ira. En esta semana escuché una frase que llamó mi atención. La frase dice lo siguiente: no hay nada más peligroso en una sociedad que un hombre recto, un hombre que busca la integridad y la justicia. No hay nada más peligroso que un hombre recto. Precisamente por eso fue que a Jesucristo lo crucificaron. Y no nada más a Jesucristo. A varios de sus apóstoles los mataron de una manera muy terrible, precisamente por esa situación. Somos un peligro, hermanos, para la sociedad. Si caminamos en integridad, si buscamos la justicia de Dios, realmente somos un peligro. Porque el mundo deseó más las tinieblas que la luz. Y esa es una realidad. Caminemos en integridad, busquemos en todo momento el rostro de Dios. Y realmente seamos ese peligro para todos aquellos que han de llegar a los pies del Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Toda la Biblia sabemos que pues está llena de exhortaciones, pero junto con la exhortación también viene una motivación. Y no es la excepción precisamente el libro de la carta a los Hebreos, precisamente ahí en el capítulo 12. Hebreos 12 no es la excepción, puesto que igual nos hace algunas exhortaciones y después de la exhortación también viene la motivación. Ya vimos ahí en el versículo, si me prenden la luz, porfa, si quieren nada más la de acá enfrente, ustedes quieren estar así a oscuras, no se preocupen, hermanos. Gracias. En el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta es la exhortación, hermanos. Esta es una de las exhortaciones, porque hay más, 4 o 5, si meditan precisamente ahí en el libro de Hebreos en sus casas, verán que hay más exhortaciones, pero esta es una exhortación de tantas que nos dice que no seamos como Esaú, que no haya entre vosotros ningún fornicario, ningún profano. Y lo dice el porqué, da el porqué, es que Esaú era de esta manera. Y recordamos, se nos viene a la mente lo que hizo este hombre, ¿verdad? Desechó la bendición que él tenía por un simple plato de comida. En aquellos tiempos, en los tiempos precisamente de este joven, el ser el primogénito no era cualquier cosa. Si aún hoy en día hay padres que al primogénito lo tienen muy en alto, en aquellos tiempos era una dicha, era lo mejor. El que tú fueras el primogénito de aquellos tiempos, no hombre, llevabas la bendición de Dios, ahora sí que dirían directamente, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Esaú? Pues desechó esa grande bendición, esa gracia que Dios le había dado, la hizo a un lado por un simple plato de comida, ¿sí? Pero también vamos a basarnos en esta mañana de los versículos 25 al final, hermanos. Nuestra meditación va a ser precisamente del versículo 25 al 29, de ahí del libro de Hebreos. La primera motivación que nos narra aquí el escritor para no ser como Esaú, la primera motivación es precisamente, ahí si vamos a el versículo 24, que nos dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La primera motivación que podemos ver para no ser como Esaú es precisamente esta:
que recordemos que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Jesucristo clama por perdón. Esa es la primera motivación que el escritor nos da. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos porque nos permites llegar hasta este momento en el cual tu pueblo está atento a tu voz. Ruego y suplico, Señor, tu perdón y asimismo tu bendición para que solamente sea ese instrumento en tus manos. Tú sabes que aún después de tanto tiempo, cuando me permites la dicha de estar aquí al frente, sabes que paso con temblor. Sabes que me presento con reverencia también, reconociendo tu gran poder, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres el que hizo todas las cosas con el puro poder de tu palabra. Gracias por ello, Padre. Suplico que te glorifiques en cada uno de los miembros de esta congregación, y no nada más de nosotros, sino de todos aquellos que están reunidos en esta hora en tu nombre. Sabemos que has dado una gran promesa a tu pueblo, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta que tú regreses nuevamente. Padre, gracias. Nos abandonamos en tus manos y rogamos que, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, que tu Espíritu Santo haga conforme a tu voluntad y que sea predicado solamente tu palabra, que no sea torcida la Escritura en ningún momento. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Pues como ya escuchamos, hermanos, estamos viendo esa exhortación que nos hace la palabra aquí en Hebreos 12. No seamos como Esaú. Y ya dijimos la primera motivación. Pues la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel. Pasemos a los versículos 25 al 27, si a alguien le gusta dar lectura, por favor, de ahí de Hebreos 12. Amén. Esaú rechazó la gracia de Dios y su promesa al vender su primogenitura. La exhortación de no ser como Esaú, que era fornicario y profano. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenemos lecciones del pasado. Esa es precisamente la motivación. Aquí vemos otra motivación. No seamos como Esaú, porque tenemos lecciones del pasado que nos advierten sobre esa actitud. Veamos las lecciones del pasado que se mencionan. Primeramente, en esas lecciones, vemos una advertencia y posterior a la advertencia viene una promesa. ¿Cuál es esa advertencia o cuál es esa amenaza? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos. ¿Aquí de quiénes estará hablando, hermanos? ¿A quiénes se dan una idea? Si nos vamos muy atrás, ¿a quién se estará refiriendo al decir aquellos? El escritor se refiere al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿quién es aquel que los amonestó desde la tierra? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desecharemos al que amonesta desde los cielos. Israel, ¿sí?,
es del que está hablando ahí, primeramente, aquellos, al pueblo de Israel. Y ahora, ¿a quién se refiere? De aquel que les hablaba desde la tierra. Ahí igual ya nos menciona al personaje unos versículos arriba. ¿Qué personaje vimos aparte de Esaú? Ahí vimos igual otro nombre, hermanos. A Moisés, ¿sí? Precisamente, Moisés es el que le hablaba al pueblo de Israel desde la tierra. Y pues bueno, Moisés era el mediador del antiguo pacto y el primer profeta en Israel en el sentido de oficio. Dios le hablaba a Moisés y Moisés, con la autoridad de Dios, le hablaba al pueblo. De eso estamos bien seguros, ¿verdad? Recordamos cómo se le apareció Dios a Moisés. ¿Cómo se le apareció Dios, hermano Edgar, cuando se le presentó por primera vez? En una zarza, ¿verdad? En una llamita, podríamos decir, una llama de fuego, en una llama ardiente. Y salía la voz del Todopoderoso y se comunicaba con Moisés. ¿Sí? ¿Qué más hizo Moisés? ¿Qué más hizo Dios para con Moisés? ¿Le dio qué? Le dio la ley, ¿verdad? Lo recuerdan claramente. O sea, el mediador entre el pueblo de Israel y Dios en ese momento era Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con lo que Moisés les decía? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con el mensaje que Moisés les daba a través de su palabra, claro, pero dada por Dios? ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Recuerdan? Algo muy tremendo. Exactamente. ¿Aceptaron la palabra? ¿La reconocieron? ¿Dijeron sí, la hicieron suya? Ya lo dijo el hermano Raúl. Para nada. Un pueblo rebelde. Un pueblo que desechó. ¿Sí? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel rechazó la palabra de Dios, la cual les fue dada por medio de Moisés, y como resultado de ese rechazo, ellos no escaparon ¿de qué? De un castigo. En el capítulo 3 ahí de Hebreos, si lo gustan leer en sus casas, en el capítulo 3, hablando de Moisés y luego de la actitud del pueblo, dice que Dios les habló en su ira y les dijo: no entrarán en mi reposo. En otras palabras, ellos murieron en el desierto y no vieron el cumplimiento a la promesa porque dejaron de creerle a Dios. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con aquel pueblo al cual Moisés le hablaba. Moisés era el que hablaba desde la tierra. ¿Sí? Era el vocero de Dios, y al rechazar prácticamente a quien los amonestaba desde la tierra, al pueblo, pues tuvieron su castigo y no entraron a esa tierra prometida. Si ellos, ¿quiénes ellos? Israel, rechazaron la voz de Dios a través del que les hablaba desde la tierra y por lo tanto no escaparon del juicio de Dios, ¿qué debemos entonces esperar nosotros de aquella persona que rechaza no al que habla desde la tierra, sino al que amonesta desde el cielo? Imaginemos esto, que ustedes tienen su empresa a su mano derecha y precisamente mandan a esa persona a que vaya a uno de sus negocios. Diles que mañana me presento y que quiero el informe o que quiero el reporte de cada una de sus actividades a X empresa, ¿no? Pues va tu gente de confianza, les da el mensaje, pero ¿qué creen?
que los empleados pues simplemente no hacen caso. Dicen, "Ah, pues este es un simple mensajero, o sea, él es un trabajador más como nosotros". Y pues no hacen caso, ¿no? Va a haber un castigo. Pero ahora, imaginemos que, bueno, no le hicieron caso a tu mano derecha. Mandas a uno de tus hijos y que les dé la misma orden. Ahora tu hijo, ve y diles que quiero el reporte, que quiero el informe de sus actividades para tal día. ¿Y qué creen? Que vuelva a hacer lo mismo los empleados de esa empresa. Ah, bueno, ya rechazaron al mensajero, pero ahora rechazan al hijo. ¿Qué representa el hijo, hermanos? ¿Qué viene a ser tu hijo? Viene a ser un heredero, ¿verdad? Ya no es un simple mensajero. El primero tal vez, ok, podríamos decir, bueno, pues tal vez tengan razón. A fin y al cabo, un trabajador más del mero jefe, del mero dueño, ¿no? Al segundo, ya no es un simple mensajero, ya es tu heredero. El que si en ese momento tú pierdes la vida, él pasa a ser el jefe directo de todo, ¿sí? Algo así, algo parecido estaba pasando o pasó, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué esperaremos, hermanos? Porque en aquellos tiempos Dios hablaba por medio de ¿quiénes? De profetas. Ahora, ¿qué dice la palabra? En aquellos tiempos fue a través de profetas. Ahora, Él nos está hablando a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, ¿sí? Si hay un castigo por rechazar al mensajero, al simple mensajero, ¿cuánto más? ¿Qué podremos esperar de aquellos que rechazan o de aquellos que rechazamos la voz del Hijo de Dios? ¿Sí? Sin embargo, no es lo mismo rechazar al mensajero que rechazar al heredero. Y eso es lo que está diciendo aquí. Moisés ciertamente fue un profeta pues prominente, pero Jesús es más que un profeta. Esto lo vemos ahí en Hebreos. Si van a Hebreos 1, versículo 1 y 2, por favor, alguien que le dé lectura. Hebreos 1, 1 y 2, ¿qué nos dice? Gloria a Dios. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Y si la palabra de Dios a través del profeta Moisés fue rechazada y por lo tanto vino el juicio, ¿cuánto más será castigado aquel que rechace la palabra de Dios por medio de su Hijo? Moisés, pues al fin y al cabo un profeta más, podríamos igual nosotros decir. ¿Al lado de quién? Al lado de Jesucristo. Sí, Moisés fue un gran profeta, sí, pero al fin y al cabo un profeta más. Si lo ponemos o lo comparamos al lado de Jesucristo, ¿sí? Hebreos 3, del 1 al 6, ¿qué sigue diciendo ahí, hermanos, acerca de Jesucristo? Sí, por favor.
¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta claramente de lo que ahí está diciendo la palabra de Dios? Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, pero Moisés era un simple mayordomo, era un sirviente más en la casa. Cristo fue fiel, Cristo es fiel, Cristo seguirá siendo fiel, pero no como mayordomo. Él es fiel y será fiel siempre como hijo, el unigénito, ¿sí? Jesús, el Cristo, tu Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, no rechacéis al que habla, no seáis como Esaú. ¿Sí? Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Así que cuando miramos al pasado, podemos ver una moneda de dos caras. La primera cara es una advertencia: no sean como Esaú. Vean lo que le pasó a Israel por rechazar a Moisés. ¿Qué esperaremos nosotros si rechazamos a Cristo, que es superior a Moisés y que es el Hijo de Dios? ¿Sí? Pero también está la otra cara, hermanos. Ya no es la cara de la advertencia o de la amenaza. Está la otra cara, la cual es una promesa. Versículo 26, alguien que le dé lectura. Sí, por favor. Gracias, hermana. Dios nos dice, no sean como Esaú. Y si vemos hacia el pasado, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos, ¿sí? Es una advertencia que viene de Israel, la cual ya mencionamos precisamente. Pero también vemos esta promesa. ¿Cuál es esta promesa o cuál es esa promesa? La promesa que dice, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y podríamos decir, o algunos dirán, bueno, qué promesa tan extraña, ¿verdad? ¿A qué se refiere o por qué una promesa? Bueno, primeramente, precisamente es una promesa, primero porque lo dice el texto así, tal cual, ¿sí? Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, ¿sí? Primeramente es una promesa porque así lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y en segundo lugar, veamos el propósito de por qué Dios hará temblar no solo la tierra, sino también el cielo, ¿sí? Y esta frase, aún, verso 27, esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Y ahí viene la promesa es la siguiente. Dios ha prometido que va a remover todo el universo, ¿sí? No nada más la tierra, sino todo, cielo, tierra. Dios ha prometido que va a remover todo, ¿sí? Con la finalidad de que desaparezca lo temporal y todo aquello que perece, y únicamente permanezca lo que es eterno. Dios ha prometido que un día será removido el cielo y la tierra con su poder, y toda la basura que atesoramos en este mundo será removida, y lo único que va a permanecer será lo eterno, el reino de Dios. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa que Dios está haciendo. Y bueno, igual nos podríamos preguntar, ¿cuándo será el día en que Dios remueva los cielos y la tierra para desechar lo perecedero y que únicamente permanezca su reino? ¿Cuándo va a ser ese día? Nos preguntamos.
Ahora vámonos a Ageo, que es de donde se está tomando esta parte de la Biblia. Ageo 2, versículos 6 y 7. Ageo 2, versículos 6 y 7, que a la letra dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuándo será el día en que Dios remueva los cielos y la tierra? Eso va a acontecer el día que Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Pero bueno, Dios removería el universo de tal manera que desaparecería lo perecedero para permanecer lo eterno y lo espiritual con la venida de Cristo. Al escuchar esto, hermanos, entonces también tengamos presente y bien claro que en la historia, hablando espiritualmente, en la historia ya hubo un primer terremoto cósmico, ¿sí?, que removió todas las cosas terrenales, como por ejemplo los sacrificios, el templo, la Jerusalén física, para dejar solamente las cosas eternas, la Jerusalén celestial, el pueblo de Dios de toda lengua y nación, ¿sí? El epicentro de ese terremoto se llama Cristo. Cuando Jesús, el deseado de todas las gentes, hizo su aparición en la historia por primera vez y se cumplió el tiempo, Dios envió precisamente a su Hijo, a ese deseado al que habla ahí, precisamente al deseado de las naciones, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y con su llegada vino ese primer terremoto cósmico. Y volvemos a hablar, a decirlo, en un sentido espiritual. Ya hubo un primer terremoto, ¿sí?, y removió todas aquellas cosas temporales de aquellos tiempos. El antiguo pacto, ¿sí?, fue lo que vino a remover Jesús, todo aquello visible y temporal que era del nuevo pacto, y le dio paso o le dio entrada a las cosas invisibles y eternas que hoy disfrutamos. Cristo es aquel epicentro, ¿sí?, que vino a cambiar toda la historia. Con su llegada, Jesús vino a cambiar todo, de un cambio radical. Anteriormente eran muchos requisitos, ¿verdad?, que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Eran muchos. Tenía que sacrificar una y otra vez, ¿sí? El sacerdote entraba, era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Era una carga que Dios vio que el ser humano no podía cumplir, una carga tremenda que se tenía. Y precisamente por eso llegó Jesucristo, a darle un cambio a la historia. Ese fue el primer terremoto cósmico que existió. Algunos comentaristas dicen lo siguiente al respecto: Dios, por medio de Cristo, llevaría sus relaciones con el mundo a un punto culminante mediante un solo acto decisivo de juicio, por el cual finalmente hará temblar los cielos y la tierra. Por tanto, Cristo es el epicentro de ese sismo cósmico que ha removido los cielos y la tierra para dejar solo lo que perdura, su reino eterno, en el cual los creyentes en Cristo estamos destinados a participar junto a ángeles y santos de todos los tiempos y lugares, de modo que la promesa se cumple en Cristo.
esta promesa se viene a cumplir en Jesucristo. Y volvamos al contexto, hermanos, de ahí de Hebreos 12, volvamos al contexto. Hermanos hebreos, no sean como Esaú, no desechen las bendiciones espirituales que ustedes tienen y disfrutan hoy, porque eso que ustedes tienen y disfrutan se debe a que hace más de 2000 años Jesucristo, el deseado de las naciones, vino al mundo y con su muerte y su resurrección le dio fin a todo aquel orden que era visible y que se podía tocar para darle paso a bendiciones espirituales. Precisamente es por esa razón que nosotros no tenemos que ser precisamente judíos según la carne para pertenecer al pueblo de Dios, y tampoco tenemos que ir una vez a Jerusalén para alabar a Dios, ¿sí? Precisamente por lo que vino a hacer Jesucristo. Ya no es que para que seas acepto tienes que ser precisamente del pueblo judío, o que tengas que ir forzosamente a Jerusalén una vez al año y solamente ahí puedas adorar a Dios. Para nada, hermanos. Gracias a ese terremoto cósmico que removió lo temporal y visible, es que podemos invocar el nombre de Dios en cualquier lugar. En donde sea que tú te encuentres, si invocas el nombre de Dios, ahí Él se va a encontrar contigo. ¿Sí? Donde sea que tú le busques, donde sea que tú implores su nombre, Dios ahí se va a encontrar. Gracias a ese terremoto cósmico que removió lo temporal y visible, es que donde sea que invoquemos el nombre de Dios, ahí estará su presencia, por lo que Cristo hizo. Pero, hermano, déjame decirte, como ya lo mencionamos anteriormente, que viene un segundo terremoto cósmico. Cuando Jesús regrese por segunda vez y todas aquellas cosas que nosotros atesoramos hoy en día desaparecerán. Cuando Cristo regrese, los cielos y la tierra serán removidos y solamente permanecerá el reino eterno de Dios. Y precisamente a eso se refiere Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte, cuando dice: nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar, aún pueden destruir nuestro cuerpo, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. ¿Sí? Qué gran himno, ¿verdad? Sí, te podrán quitar todo, hermano. Te podrán quitar todo. Pero siempre va a existir algo. De Dios, su reino eterno. Si estás en sus filas, si Dios te ha hecho acepto como su hijo adoptivo, ¿qué crees, hermano? Que aunque pierdas todo aquí, algo es seguro. Te vas a la morada eterna con tu Señor, con tu Salvador. Eso tenlo por seguro, hermano. John Piper dice lo siguiente al respecto: oh, qué frágiles somos en esta vida. Somos frágiles contra las enfermedades, contra las inundaciones, contra los tornados, frágiles contra la violencia, frágiles contra el fracaso mental, frágiles contra Satanás, contra el colapso económico. Nuestra vida es muy frágil, pero Dios promete que todo lo que se sacuda será eliminado y el gran reino inquebrantable de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué hacemos acariciando las cosas de este mundo? Perdiendo el tiempo. El mundo será removido y eso que hoy acaricias un día ya no será más. Siembra para lo eterno, para lo que va a permanecer. Dedícale más tiempo al cuerpo de Cristo, porque el que va a permanecer será el reino de Dios. Cultiva para la eternidad. Muchas veces acariciamos las cosas
visibles, las cosas que perecen. Muchas veces las acariciamos tanto, ¿verdad?, que le damos más importancia que aquello que no vemos, que aquello que es eterno, que aquello que no dejará de ser. ¿De qué manera a veces acariciamos esas cosas que dejarán? Compré mi carro hoy, pasa ni siquiera un año, ya vi uno mejor y bueno, tengo la economía y este ya no me gustó, ya es más, ya quedó atrás y que venga el nuevo. Ya me aburrí de este ahora. Mi casa ya está bien chiquita. Vamos a hacerle otro piso, vamos a agrandarla. Sigue estando chiquita, no me convence. Tiren y vuelvan a levantar. O sea, ¿cómo somos que muchas veces acariciamos esas cosas que vemos y que algún día van a dejar de ser? Y le restamos la importancia a lo que realmente importa. No con ello estoy diciendo que no te preocupes por el bienestar de tu familia, Son cosas distintas. Ve por el bienestar de tu familia, prepárate. Ayer algo que decían precisamente, ya al final de la reunión, prepárate, ¿sí? Porque hoy en día el mundo está despierto. Prepárate en todos los aspectos, pero principalmente en la palabra de Dios. Lo demás son complementos. Tu licenciatura, tu ingeniería, tu oficio, lo que tengas, hermano, viene a ser un complemento. Tienes que estar preparado principalmente en la palabra de Dios. Ya lo demás es así como que un extra y démosle esa importancia, esa relevancia a lo eterno, a lo que permanecerá. Por último, hermanos, no seamos como Esaú, debido al carácter de Dios. Versículo 28 y 29, ¿qué dice? Dios es fuego consumidor y depende de qué lado de la línea te encuentres para saber si ese fuego es de bendición o no para tu vida. ¿Sí? Si estás a la derecha de Cristo y eres de aquellos que escuchan su voz, eres de aquellos que confían que por su sangre has sido lavado y confías en sus promesas, entonces déjame decirte, hermano, que hay una buena noticia para ti. Ese fuego de Dios no te va a consumir. Lo que consumirá será a tus enemigos y a toda aquella escoria que no te deja brillar, o aquella escoria que no deja brillar tu fe. ¿Sí? Si es que estás del lado derecho de Jesús. ¿Realmente Cristo es tu único y suficiente Salvador? ¿Realmente crees que por medio de Él has obtenido vida eterna? ¿Realmente y conscientemente estás de que en su momento esa sangre derramada en la cruz vino a lavarte y a darte nuevas vestiduras? Tienes esa buena noticia o nueva noticia. Ese fuego no te va a consumir, al contrario, va a consumir solamente aquello que te estorba para seguir brillando más, para seguir creciendo más en la gloria de Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué crees, hermano? Está al otro lado, que si estás a su izquierda y eres como Esaú, que no escucha su voz y que rechazas al que habla desde el cielo, si eres un fornicario y profano que solamente piensa en lo temporal y no en lo eterno, despreciando la gracia de Dios, no confiando en la sangre de Jesús
y en sus promesas, entonces déjame decirte que ese fuego consumidor realmente vendría a ser una mala noticia, porque ese fuego de Dios realmente te va a consumir. Y esa es una realidad, hermano. ¿De qué lado estás? ¿De la derecha? ¿Del lado de las ovejas? ¿De la izquierda? ¿Del lado de los cabritos? No hay de otra, hermano. Con Dios, o eres o no eres. Porque a los tibios todavía les va peor. ¿Sí? Si eres, qué bueno. Si no eres, también. Hay promesas para los que son. Viene un juicio para los que no son. Y para los intermedios, algo muy tremendo, hermanos. Con todo lo que acabamos de escuchar, examinemos nuestros corazones. ¿Realmente son corazones agradecidos y consagrados a Dios, como lo decía la hermana Oliva antes de empezar el estudio? ¿Realmente nuestros corazones, con todo lo que acabamos de escuchar, son unos corazones que agradan y buscan el glorificar a Dios? ¿Nuestros corazones buscan esa santidad? ¿Nuestros corazones anhelan y desean realmente cultivar aquello que es eterno? ¿O nada más estamos aquí así como de paso, como Esaú, y yo nada más veo lo que está al frente de mí? Si hay alguno entre vosotros que tenga esta actitud de Esaú, entonces esta es la palabra: no seas como él. Y para lograr no ser como Esaú, debemos recordar estos argumentos o estas motivaciones que acabamos de dar. Recuerda la promesa que tienes hoy y las bendiciones que hoy disfrutas gracias a la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Recuerda la advertencia: si ellos no escaparon al rechazar la voz de Moisés, mucho menos nosotros escaparemos si rechazamos la voz de Dios a través de su Hijo. Y recuerda, por último, no ser como Esaú, porque Dios es fuego consumidor. Si estás a su derecha y no eres como Esaú, el fuego simplemente quemará la escoria para que tu fe brille más. Pero si eres como Esaú y no te arrepientes, el fuego te consumirá. En esta hora, roguemos, hermanos, de verdad, roguemos a Dios, pidamos a Dios perdón por ese espíritu de Esaú que aún pueda albergar en nuestros corazones. Y nos concentramos muchas veces en lo temporal y pasajero, y comenzamos a menospreciar y valorar las cosas celestiales que le costaron la vida a nuestro Salvador. De verdad, hermanos, esa es la exhortación que nos hace en esta hora el Señor. No seamos como Esaú. No desechemos la gracia de Dios. No desechemos la voz de Cristo. Y en todo momento busquemos fielmente esa santidad, sin la cual no podremos ver a Dios. Que el Señor les bendiga.